Recolección de análisis de datos, escalas. ¿Qué es? Una escala de medición es un criterio de ordenación utilizado en estadística para organizar, clasificar y comparar un conjunto de datos. Son sistemas de clasificación mediante los cuales la información se puede ordenar de acuerdo a una jerarquía preestablecida. Estas se pueden definir como la manera en que unos datos se relacionan y se jerarquizan entre sí, de manera que durante el análisis se pueden ordenar de menor a mayor o viceversa y buscar igualdades entre las variables. Cuando llevamos a cabo un análisis de datos o estudio de investigación, es de suma importancia conocer las escalas de medición estadísticas existentes. Esta herramienta nos permitirá procesar los datos que obtengamos de los elementos investigados y transformarlos en información medible y concreta. La estadística es una rama matemática esencialmente comparativa, cuyo método permite evaluar el comportamiento de un gran bloque de información. Esta labor implica la organización de datos estadísticos y su posterior clasificación. Para ello se utilizan diferentes herramientas y sistemas y métodos, entre los cuales se encuentran las escalas de medición. Las escalas de medición se utilizan en todas las ciencias y en todos los campos de investigación como la física, la química, la economía, entre otros. Un proceso de comparación cuantitativa entre dos o más elementos. Por lo tanto, este instrumento combina símbolos y números para identificar las veces que figura un determinado patrón en el conjunto de los elementos estudiados. Al mismo tiempo, es importante advertir que un elemento puede ser de objetivo posible de ser medido. Generalmente, los datos de una escala de medición se conforman por características o propiedades que se atraviesan a partir de la medición de diferentes indicadores. Estos serán a su vez determinados por el comportamiento del objeto de estudio. Tipos de escalas de medición. Escala nominal. Se utiliza para etiquetar variables sin ningún valor cuantitativo. Son mutuamente excluyentes, no se superponen y ninguna de ellas tiene significado numérico. La escala nominal es el criterio a partir del cual se organizan los datos cualitativos nominales, es decir, aquellas cualidades o características que no cuentan con una jerarquía específica entre sí y por lo tanto no se pueden ordenar. Se dice que las variables de este tipo son mutuamente excluyentes, una expresión propia de la lógica que indica que dos o más estados no pueden existir simultáneamente, es decir, en un momento o contexto dados. Dos eventos no pueden ocurrir al mismo tiempo. La única operación matemática que se puede realizar en este tipo de escala es la igualdad o, en su defecto, diferencia. Dado que los datos no se pueden ordenar, solo se puede realizar una comparación entre ellos mediante las anteriores operaciones. Escala ordinal. Se emplea para organizar datos cualitativos ordinales o, en otros términos, aquellas características que cuentan con un orden específico. Generalmente el criterio de ordenación para ese tipo de variables se ha establecido de manera artificial o con base en otro. Al emplear una escala ordinal se pueden realizar las operaciones básicas de comparación, es decir, igualdad, desigualdad, mayor que y menor que. En este caso, cada variable tiene un valor que puede ser mayor o menor respecto al otro, lo que permite realizar las anteriores operaciones y ordenar los datos. Escala de intervalo. Es una escala numérica en la que conocemos tanto el orden como las diferencias exactas entre los valores. La escala de intervalo es un tipo de escala de medición para el ordenamiento y operación con datos cuantitativos, es decir, datos numéricos. En este caso se conoce la diferencia o distancia entre cada dato, pues esta es constante. En las escalas de este tipo se emplea un cero arbitrario, es decir, un cero que no indica la ausencia del valor, sino el punto más bajo que se puede adoptar una variable. Este cero se establece por mutuo acuerdo dentro del sistema de medición en cuestión. Para este tipo de escala los datos se pueden sumar y restar y además de compararlos mediante los operadores
de comparación e igualdad. Y por último se encuentra la escala de razón. Este arroja el valor exacto entre las unidades y también tienen un cero absoluto, lo que permite aplicar una amplia gama de estadísticas tanto descriptivas como inferenciales. La escala de razón se utiliza para datos cuantitativos que no aceptan valores menores que cero. Por lo anterior, se dice que este tipo de escala de medición implica un cero absoluto. El cero en este caso indica una ausencia de valor a diferencia de la escala de los intervalos. Las magnitudes físicas como la velocidad, la distancia, la altura, el peso, la energía hacen este tipo de escala, pues la implicación del cero supone que en existencia de este estado físico. De igual manera no aceptan valores negativos. En este tipo de escala se pueden realizar todas las operaciones aritméticas básicas, es decir, la división, la multiplicación, la sustracción y la adición, así como emplear operadores de comparación para cotejar los datos. Clasificación: escala comparativa y escalas no comparativas. Una escala comparativa es un tipo de escala de medida que recoge datos basados en la comparación de diferentes estímulos u objetos. Existen diferentes tipos de metodologías de escalas comparativas. La comparación apareada, cuando el sujeto compara dos objetos sucesivamente. La orden de clasificación, cuando el sujeto ordena diferentes objetos. Y la cantidad o suma constante, cuando reparte un total de puntos entre diferentes objetos. Por otra parte, una escala es no comparativa cuando, para recoger información sobre un objeto, este se presenta aisladamente al sujeto para su consideración o valoración a través de una valoración directa o indirecta, a través de diferentes ítems. De este modo, son escalas comparativas la escala de Likert y la escala de diferencial semántico de Osgood. ¿Para qué se utiliza? Las escalas o niveles de medición se utilizan para medir variables o atributos. Por lo general se distinguen 4 escalas de niveles de medición: nominal, ordinal, intervalos y escalas de proporción, consciente o razón. Las primeras dos, la nominal y la ordinal, se conocen como escalas categóricas y las últimas dos, intervalo y de razón, como escalas numéricas. Las escalas categóricas se usan comúnmente para variables cualitativas, mientras que las numéricas son adecuadas para medición de variables cuantitativas. Aplicación de las escalas de medición estadística. En los diferentes análisis estadísticos se tienen en cuenta una gran cantidad de datos, los cuales deben ser evaluados con precisión. Para la evaluación se basa en una comparación entre los mismos, con el fin de determinar diferentes parámetros estadísticos como la frecuencia absoluta, la tendencia, entre otros. Las escalas de medición estadísticas permiten realizar esta comparación de manera efectiva, pues ofrecen a los investigadores un sistema o criterio a partir del cual, dependiendo del tipo de dato, se pueden ordenar las diferentes variables involucradas en el análisis. Gran parte de la aplicación de esta escala se basa en la medición de unas características específicas, con el fin de determinar cuál es mayor, cuál es menor, cuáles son iguales o diferentes, y esperar entre ellas matemáticamente. Escala Likert. La escala Likert es un tipo de escala desarrollada por el psicólogo Rensis Likert, utilizada para medir el grado de
satisfacción de una persona respecto a un objeto o situación. En este caso, se le permite al encuestado seleccionar una de las varias opciones, generalmente 5, las cuales se ordenan de acuerdo al grado de optimismo. Los extremos en estos casos se relacionan a una total insatisfacción por parte del consumidor y una absoluta satisfacción. Entre estos límites se encuentran estados más o menos precisos, por ejemplo, un poco satisfecho, bastante insatisfecho, satisfecho. Un ejemplo de la escala de Likert sería que este tipo de escala se utiliza a menudo en las encuestas de mercado, buscando conocer la opción del público objeto sobre un producto o servicio. Un ejemplo de esto es el caso de que al preguntarse a una persona sobre su opinión respecto a un servicio de transporte, esta responderá que se encuentra totalmente satisfecha con el mismo. Finalmente, esto se evidencia en la siguiente imagen: absolutamente insatisfecho, un poco insatisfecho, neutral, bastante satisfecho, totalmente satisfecho. Escala de diferencias semántico. Max Dill. La escala de diferencia semántico es un sistema de evaluación que permite conocer el comportamiento o actitud de una persona en respuesta a un objeto. En este aspecto es similar a la escala de Likert. Sin embargo, las variables o grado que se reducen al grado de satisfacción de los individuos, sino que se extienden al análisis de diversas opiniones. En esta escala solo se especifican los extremos de la misma, desde el más negativo hasta el más positivo. A menudo, sin embargo, se le permite al usuario seleccionar opciones intermedias, pero no cuentan con una etiqueta específica, como el caso de la escala de Likert. Un ejemplo, como parte de una encuesta, se le pregunta a una persona la frecuencia con la que suele visitar un restaurante. El encuestador responde finalmente que casi siempre. Las respuestas de este tipo se pueden considerar en una escala de diferencia semántico, por lo que la persona selecciona la posición que más se acerca a su respuesta, como se demuestra en el siguiente gráfico: nunca o siempre. Y por último, la escala matriz de lado a lado de análisis de datos. La escala matriz de lado a lado de análisis de datos se emplea para comparar la perfección de importancia y satisfacción del usuario frente a un producto. De esta manera, los investigadores pueden emprender una acción en específico con base a los resultados de la encuesta. Por ejemplo, si se considera que un elemento es importante, pero en el grado de satisfacción de los usuarios es bajo, se pueden implementar estrategias para mejorar la percepción. Por ejemplo, una empresa enfocada en el comercio electrónico ha recibido varios comentarios respecto a los servicios que prestan. Para considerar esta retroalimentación, han decidido emplear una escala de matriz de lado a lado de análisis de datos. Para ello han considerado 3 factores principales: sitio web, transportes y productos. En conclusión, las escalas de medición son una base importante para la correcta aplicación del método estadístico en cualquier área profesional, científica o académica. Suponen una herramienta fundamental para organizar datos, compararlos entre sí y realizar conclusiones relevantes para conocer con exactitud la naturaleza de un objeto de investigación. En la actualidad existen diversas herramientas informáticas para desarrollar este tipo de labores analíticos. Entre ellas destaca el Excel, tanto por sus funciones estadísticas como por las diversas opciones para organizar los datos.
Bueno, acerca de la medición de las escalas estadísticas, con ella podemos saber el grado con la que se hacen las cosas, como por ejemplo el saber con qué frecuencia se consume la Coca-Cola. Se puede hacer un tipo de encuesta a diferentes personas, preguntándole con qué frecuencia lo hacen, como por ejemplo que la compren una vez al día, 2 veces al día, una vez a la semana, 2 veces a la semana, o que la consumen una vez al mes o casi nunca, ¿no? Entonces con eso sabríamos con qué frecuencia lo hacen. También otro ejemplo sería con algún tipo de comida, con qué frecuencia la consumen. Con esto sabríamos el tipo de satisfacción que tienen las personas al consumir el producto o la frecuencia con lo que lo hacen, ¿no? Entonces este tipo de escalas nos ayuda a saber el grado con el que se hacen o se realizan las cosas. Escalas de medición son aquellas que permiten organizar, cuantificar, clasificar, medir todos los datos y todas las variables de una información, por el cual se pueden ordenar de mayor a menor según la manera en la que estemos jerarquizando. Podemos utilizar también operaciones aritméticas y de esta manera se pueden clasificar de 4 formas, que es la forma ordinal, la nominal, la de razón y la de intervalo. Cada uno tiene una descripción muy diferente, por el cual tienen muchas características y muchos rasgos para que se puedan utilizar. Tienen datos como las operaciones aritméticas mencionado anteriormente, se puede utilizar la estadística, se pueden ordenar y también se pueden sistematizar.